inicio de la clase, el practicante procederá a enviar unas imágenes de portada de la obra, como aparecen acá, ¿sí? Con unas preguntas orientadoras para activar el conocimiento previo de los alumnos, como por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste hablar de esta obra? Según lo que te sugiere el título, ¿de qué tratará? ¿Quién es el Quijote de la Mancha? Observando las imágenes, ¿qué tipo de aventura crees que emprende? ¿Qué tipo de novela piensa que es? Ya para la etapa del desarrollo, el practicante procederá a explicar paso a paso los conceptos teóricos y luego se enviará un mapa conceptual como el que aparece en la imagen. ¿Qué es la novela moderna? Es aquella que hace referencia a una impresión de la vida y sus conflictos que atraviesan los diferentes personajes. ¿Cuáles son las características? Personajes redondos, es decir, son personajes complejos y cambiantes, como por ejemplo el Quijote, que representa a una postura idealista, y a Sancho, por otro lado, por una postura más materialista. Otra característica es la unidad cerrada de la obra, es decir, es una obra cerrada y autosuficiente. Nosotros tenemos la primera publicación de la obra en 1605 y quedó inconclusa. Luego ya con la segunda publicación en 1615 ya se le da un cierre al relato. Otra característica es que es un individuo problemático, es decir, un personaje que se busca a sí mismo. En este caso tenemos que hablar de la locura de Quijote, que aparece a lo largo de toda la historia. Otra característica es la metatextualidad, es decir, que dentro de la novela se habla de su propio proceso de composición, como por ejemplo se habla en el relato de Cide Hamete Benengeli, que es quien aportó un manuscrito árabe que se produjo la traducción de la obra. Otra característica es el dialoguismo. ¿A qué hace referencia? A las distintas voces que aparecen dentro de la novela. Es decir, no es solo el narrador principal que cuenta toda la historia, sino que aparecen las voces de los personajes como por ejemplo el Quijote, Sancho y los diferentes personajes que también aportan su mirada de la historia y que son tenidos en cuenta. Ya para finalizar, tenemos que hablar del realismo y la fusión de géneros. Y acá hay que hacer referencia al concepto de parodia. ¿Qué es esto? Es una imitación burlesca de un género literario o de una obra. En este caso es la imitación burlesca de los libros de caballería. Es decir, el personaje del Quijote lo que hace es trastocar constantemente la realidad aludiendo a los libros de caballería y sus personajes. Es decir, menciona que hay hechiceros, encantadores, magos. Se enviará una adaptación del capítulo 8 de la escena de los molinos de viento y luego se trabajará los momentos de la lectura. Para la etapa del antes de la lectura se enviará unas imágenes referidas al capítulo 8, como aparecen en pantalla. Tenemos la primera imagen, luego la segunda, con unas preguntas orientadoras. ¿Qué le sugiere el título? ¿Qué imagina que va a suceder en el relato? ¿Qué le llama más la atención de las imágenes? Ya para la etapa del durante la lectura se realizará la lectura modelo de la obra.
La aventura de los molinos de viento. Texto adaptado. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así, como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos casi de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: no huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Se levantó en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanzada en la aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos en gigantes, en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Ya para la etapa de finalización, que es el después de la lectura, características de la novela moderna puede identificar en este fragmento. Para el cierre de la clase se enviará un cómic o historieta con una pregunta de interpretación. Explique con sus palabras
¿Cuál es el posicionamiento o actitud que podemos encontrar en el personaje del Quijote y en el personaje de Sancho? Brinde ejemplos de estas personalidades en el contexto de la actualidad en la que vive o de usted. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I'm in my